esquelético que permite la locomoción, por ejemplo, del cuerpo, es propio del tejido muscular. Por eso es un tejido básico. Es tan especializada la célula muscular que sus componentes reciben nombres diferentes. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, en la membrana plasmática se la conoce como sarcolema, al citosol o al citoplasma se lo conoce como sarcoplasma, y al retículo endoplasmático liso, por ejemplo, como retículo sarcoplasmático. Para que se den una idea lo especializada que es la célula y que es lo que nosotros en definitiva, cuando hemos visto embriología, eh, intentamos hacer como la recapitulación, cómo a partir de este cigoto, que era una sola célula, se han ido generando los distintos tipos celulares. Este es un tipo celular muy especializado. El origen justamente principal del tejido muscular es el mesodermo. Vamos a ver que prácticamente todo el tejido muscular deriva de lo que es el mesodermo, y fundamentalmente el mesodermo paraxial, tanto de la región de los somitómeros como la región de los somites. Acuérdense que el mesodermo paraxial es ese que está paralelo al eje, a la notocorda, y que tiene particularidades. Ya hemos visto en el desarrollo embrionario que ese mesodermo paraxial, esos somites, tienen una estructura particular. Uno de esos componentes, de los tres que caracterizan los somites, es justamente el que va a dar lugar al tejido muscular. En la región más cefálica, donde el mesodermo paraxial no se segmenta en somites, sino que tiene una organización celular distinta, que son los famosos somitómeros, de ahí también van a derivar el tejido muscular, sobre todo el tejido muscular que tiene que ver con los huesos del cráneo. ¿Sí? Toda la estructura muscular del cráneo, de la cabeza, se asocia o se derivan de esa región. Se distinguen tres tipos de tejido muscular: el tejido estriado, el tejido estriado esquelético y el tejido estriado cardíaco, ¿sí? Y el tejido liso, muscular liso. Los dos primeros, como el nombre lo dice, tienen un patrón de estrías. Cuando uno lo mira al microscopio, puede ver como determinadas estriaciones, como líneas oscuras y líneas claras que le dan esa característica. Por eso tanto el esquelético como el cardíaco son estriados. El liso, como el nombre lo sugiere, la estructura, cuando uno lo mira al microscopio óptico, no puede ver ese patrón de estrías o de bandas, ¿sí? A su vez, cada tipo de tejido muscular tiene sus características. Por ejemplo, acá estamos viendo lo que es un tejido muscular esquelético. El tejido muscular esquelético se llama, es el músculo estriado que está asociado al esqueleto, o sea, el principal componente del sistema óseo muscular que ustedes posiblemente lo están viendo en la anatomía, o sea, toda la composición muscular que acompaña una extremidad, por ejemplo, superior, un miembro superior, un miembro inferior, tiene que ver con este tejido muscular. Justamente está bajo la inervación voluntaria, porque eso es lo que permite que nosotros nos podamos mover, ¿sí? ¿Qué características tienen sus células? Las células son tan especializadas que aquí también se les conoce con el nombre de fibras, ¿sí? Pero no se confundan con miofibrillas, ¿sí? Porque van a ver que las miofibrillas son componentes de la célula muscular. Pero la célula muscular, como es una estructura cilíndrica alargada, también se la conoce como fibra muscular. Cuando hablamos de fibra, hablamos de la célula del tejido muscular. Presentan, bueno, como les decía, son células cilíndricas alargadas, presentan esas estrías transversales, las están viendo aquí. Son multinucleadas porque justamente surgen de la unión, de la fusión de varias células que son las precursoras del tejido muscular, y esas células al fusionarse fusionan su citoplasma y los núcleos mantienen su independencia. Entonces se termina constituyendo una sola célula con varios núcleos. Esos núcleos suelen ubicarse, ¿sí?, en la periferia de la célula. Están asociados, como les decía, a la contracción voluntaria y además la contracción rápida y vigorosa. Tiene que ver con el movimiento justamente que hacemos de nuestras extremidades. El otro músculo esquelético, pero que es el cardíaco, tiene ciertas particularidades. También son células, son fibras cilíndricas, pero no solamente son largas, sino que son ramificadas. O sea, no son una estructura cilíndrica tan prolijita como vemos acá, sino que son estructuras que emiten ramificaciones. Esas ramificaciones son las que le van a permitir al tejido muscular esquelético, al tejido estriado cardíaco,
llevar a cabo la contracción del corazón, porque estas fibras musculares son exclusivas del tejido cardíaco. Entonces, son estructuras que en esas ramificaciones se van a ir uniendo fibra con fibra y van a permitir, por ejemplo, que la contracción del ventrículo sea una contracción al unísono, ¿sí? Todas sus fibras se encuentran comunicadas y unidas de manera ramificada y eso permite que el ventrículo, por ejemplo, se pueda contraer como una cavidad independiente en la cavidad de la aurícula. Bien, Eh, presenta las estrías transversales características, pero la organización que vamos a ver, que es característica del tejido esquelético, el estriado esquelético, la organización no es tan prolija, ¿sí? No tiene la misma organización, a pesar de que los componentes de la maquinaria contráctil es similar a su par, ¿sí? La organización de esos componentes celulares no es tan ordenada y tan prolijita como se ve en el estriado esquelético. En lugar de tener varios núcleos, aquí sí tenemos un solo núcleo, es un núcleo central y también tiene una contracción rápida, pero rítmica, ¿sí? Lo hace a un ritmo que de alguna manera, bueno, tiene una cierta autonomía, aunque también el corazón, lo vamos a ver después en circulatorio, está inervado por el sistema simpático y parasimpático. Por supuesto que la inervación es involuntaria, nadie está pensando en este momento o nadie se está acordando que le tiene que decir al corazón que tiene que latir. Entonces, es otra diferencia. Si bien estas son diferencias a niveles fisiológicos, ustedes tienen que prestar atención a lo que es la morfología, sobre todo de las células. Presentan estrías las dos, pero acá son un sinsitio con muchos núcleos y acá es una sola célula con un solo núcleo. Los núcleos acá son periféricos, acá el núcleo central. Bien, y el tejido particular, el muscular liso, no tiene las características, justamente como el nombre lo dice, del estriado. Las células no presentan estrías, son células fusiformes. Esto quiere decir que tienen forma como de uso, ¿sí? Son unas células, si bien son alargaditas, tienen como un mayor diámetro en el centro. Y eso hace que tengan una forma fusiforme, se llama. Por supuesto que tienen también un solo núcleo, pero ese núcleo también es central, al igual que este del esquelético cardíaco. Aquí las contracciones son más lentas y sostenidas, y la inervación es involuntaria. ¿Dónde lo vamos a ver el músculo liso? De hecho, ustedes en el práctico lo van a ver en preparador del tubo digestivo. ¿Sí? El tubo digestivo, estos movimientos que nosotros hemos visto, hemos hecho mención, ¿sí? De los movimientos peristálticos que presenta el tubo digestivo, por ejemplo, tienen que ver con su musculatura lisa. La musculatura lisa es involuntaria, o sea que está inervado principalmente por el sistema simpático y parasimpático, e incluso van a ver que hay un sistema nervioso, un sistema nervioso particular que es el neuroendocrino, o neuroentérico, mejor dicho. El neuroentérico que está asociado al tubo digestivo. El músculo liso está principalmente asociado a distintos órganos y glándulas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Yo le pongo como ejemplo el tubo digestivo, pero están en el sistema respiratorio, están también en el sistema genital. Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el cursado. Cuando nosotros hagamos referencia a músculo de las paredes, por ejemplo, que están presentes en las glándulas, es músculo liso, no es músculo esquelético estriado. Les decía que el origen es mesodérmico. Acá tienen el típico ejemplo que nosotros damos cuando hablamos de desarrollo embrionario, es el del músculo esquelético, fundamentalmente o sea, del músculo estriado esquelético, que parte de células que son precursoras, que son células mesenquimales, que se conocen con el nombre de mioblasto. Acuérdense que mio tiene que ver con lo muscular y blasto con lo que es indiferenciado. Entonces, estas células mioblásticas, que en un principio tienen un solo núcleo, empiezan a unirse, se alinean, ven que se ponen como en línea y se fusionan. Estas dos se Profe, fusionan acá. ¿Sí? disculpe, ¿de dónde salían los mioblastos? No lo he Los, escuchado bien. los mioblastos son células mesenquimales que derivan del mesodermo paraxial. Bueno, gracias. Estas células mesenquimales son particulares, por eso se llaman mioblastos. Acuérdense que las células mesenquimales lo hemos visto al comienzo, que son incluso las que están formando el tejido conectivo. Estas células mesenquimales eh, son particulares, les decía, porque ya empiezan a expresar proteínas que son propias del tejido muscular.
Estas células, la mayoría de estas células se van a fusionar y van a dar lugar, ven, a la fibra muscular que está aquí. Como se fusionan su citoplasma y los núcleos permanecen intactos, esta célula es multinucleada. Es una fibra muscular o célula muscular de un músculo estriado esquelético que es multinucleada. Algunas de las células mesenquimales que no se fusionan van a permanecer como células satélites, o sea, células que se mantienen sin diferenciar, son células madre que van a acompañar a este tejido muscular y que en algunas situaciones donde haya un daño muscular, esas células satélites puedan proliferar y puedan dar lugar a nuevas fibras musculares, ¿sí? Por supuesto que si la lesión es muy grande, el daño en el músculo es irreversible, pero puede Profe, haber, sí, ¿las células satélites serían multipotentes? claro, son células madre que pueden dar lugar, sí, son células multipotentes. Bien, ahora la organización. Estamos en el músculo esquelético, estriado esquelético, ¿sí? El que está asociado a los huesos. Las fibras, si ustedes se fijan, esta es una fibra muscular, esta es una célula muscular. Acá tiene una célula satélite que acompaña y acá tenemos un núcleo y otro núcleo periférico. Acuérdense que acá los núcleos que son abundantes en una sola célula, tiene varios núcleos, esos núcleos tienen una disposición periférica. Están hacia la periferia, no están en el centro. Esas fibras musculares van a estar rodeadas de un tejido conectivo muy finito. Esto es parecido a lo que hemos visto en el nervio, que se llama endomicio. ¿Ven? Esto sería el endomicio. Y esto que se ven como circulitos son las miofibrillas. Entonces, esta es una célula muscular, lo que tiene adentro son las miofibrillas. Cada célula muscular está rodeada por su endomicio. Un conjunto de fibras musculares, cada una rodeada por su endomicio, van a constituir justamente un haz, ¿sí? Un fascículo que está aquí, que está rodeado por tejido conectivo que es el perinicio, lo ven acá, ¿ven? Esto es, esto sería tejido conectivo, esto es tejido conectivo, el perinicio, donde discurren los vasos sanguíneos, y a su vez, estos fascículos musculares asociados, este fascículo, este otro fascículo, todos estos fascículos están rodeados por tejido conectivo que es el epinicio. ¿Bien? Profe, ¿Sí? disculpe, ¿cuáles eran las funciones de las miofibrillas? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos los componentes de la célula muscular. ¿Y en qué parte estaban? Las miofibrillas están ocupando todo el citoplasma de la célula muscular. Todas estas son miofibrillas. Todo lo que se ve acá adentro. Esta es una célula muscular. Están ocupando prácticamente todo el citoplasma y desplazan los núcleos de la periferia. ¿Bien? Sí, Acá profe, ven, gracias. acá ven, esta es una fibra muscular, esto, y estas son las miofibrillas que forman esa fibra muscular. Cada fibra muscular rodeada por su endomicio, todas estas fibras musculares, todas estas células, acuérdense, fibra muscular es sinónimo de célula muscular. Estas fibras musculares, estas células musculares rodeadas por su endomicio, van a estar rodeadas a su vez por un perinicio y constituye este conjunto un fascículo muscular. Y a su vez, varios fascículos rodeados por el tejido conectivo, que es el epimicio, constituyen todo lo que es un músculo determinado. Vamos a ver la organización Profe, entonces. Sí, en el libro hablaba algo de fascia profunda. ¿Hay alguna diferencia entre fascia profunda y fascia? la verdad que ¿O no es sé lo mismo? a qué hace referencia lo de fascia profunda, sí. No, fascia, Porque sí. hablaba algo del epimicio y que después eso como que formaba la fascia profunda. Claro, porque las fascias son, acuérdense, nosotros hemos visto en tejido conectivo, las fascias son esas láminas de tejido conectivo que están separando los paquetes musculares. Posiblemente lo de fascia profunda es una cuestión anatómica que tiene que ver con la ubicación, pero fascia, el concepto de fascia, ustedes lo han visto en tejido conectivo, son esas láminas de tejido conectivo que están como rodeando a estos paquetes musculares. Eso permite que, porque vamos a ver nosotros que la contracción
del músculo, de la fibra muscular, es del todo o nada. O sea, una célula se contrae o no se contrae. Pero si ustedes piensan en el ejercicio que tienen que hacer, por ejemplo, están con la manzana en la mano, levantar la manzana, subirle, bajarla a la manzana, no va a requerir la misma cantidad de esfuerzo que si en lugar de una manzana ponen una pesa de 15 kilos, ¿verdad? Entonces, esas fascias lo que permiten es agrupar estas fibras musculares y permiten que cuando llegue la contracción, uno pueda regular qué cantidad de fibras musculares va a involucrar en la contracción de ese músculo. Entonces, si yo quiero levantar la manzana, cada fibra muscular que se va a contraer o se va a relajar del todo o nada. Pero la cantidad de fascículos musculares que yo voy a involucrar va a ser menor que la cantidad de fascículos musculares que voy a necesitar para levantar o bajar esa pesa de 15 kilos. Entonces, Ok. esas fascias me permiten separar esos, digamos, esos paquetes musculares para permitir que también regulemos la cantidad de músculo o la cantidad de fibras musculares involucradas en la contracción que estamos haciendo. Sí, no sé quién también. Em, lo que yo había visto, lo de las fascias, es que se Ujú. las divide en profundas y en superficiales, dependiendo de la ubicación donde está el músculo. Ajá, Por ejemplo, supongamos la porción anterior del brazo, tiene 4 músculos, claro, eh, y 2 son profundos. Por ejemplo, claro. uno de esos es el braquial. Bien, Si usted se fija, el braquial está más cerca del hueso, digamos, sí, sí, que las porciones largas y cortas del bíceps. perfecto. Entonces, la fascia que Bien, lo divide al braquial del resto de los músculos, a eso se les sabía llamar fascia más interna, digamos. bien, por eso. Eso tiene importancia desde la anatomía, pero de la histología es un tejido conectivo que está formando esa lámina que hemos visto en tejido conectivo. Bien, o sea, lo que ustedes desde la histología tienen que entender es que son justamente estos componentes del tejido conectivo que están como formando esos paquetes musculares. ¿Sí? Lo de profunda, superficial, tiene que ver con la ubicación. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos un tejido conectivo que es el endomisio, ¿sí? Hemos sacado el contenido, estamos viendo una microfotografía, el microscopio electrónico de barrido, estamos viendo el componente del endomisio. Ven que son como celditas, ese espacio, este espacio, aquí, aquí, todo esto estaba ocupado por células musculares, ¿sí? Miren, esto lo que se ha hecho es, antes de hacer la extracción del tejido muscular, se ha inyectado un polímero de color oscuro para ver la irrigación. Todo lo que se ven como líneas oscuras, como pelitos, son capilares. Capilares que están justamente en el endomisio. Y acá no sé si logran ver ustedes que ha tenido con Giemsa, acá se ven las estrías. Estas son las células, las fibras musculares. ¿Sí? Ahí en colores más oscuros aparecen los distintos núcleos. ¿Sí? Para que vean la irrigación sanguínea que tiene la fibra muscular. Acá están viendo, por ejemplo, al microscopio óptico, teñido con hematoxina de eosina, una sección longitudinal del músculo estriado. Ven 3 fibras musculares. Bueno, acá prácticamente 4, porque acá justo aparece otra. O sea, esta sería una, esta sería otra, que está como una especie de cuña. Esta es otra fibra muscular y esta es otra fibra muscular. Estos son, como lo ven acá, este es un fibroblasto, miren. También entre las fibras musculares puede aparecer un fibroblasto. Acuérdense que al estar rodeado de endomisio, el endomisio es un tejido conectivo, el tejido conectivo está sintetizado por el fibroblasto. Estos sí son núcleos de la fibra muscular, ¿sí? Este posiblemente sea de esta fibra muscular. No aparecen más porque la sección es pequeña, pero si extendiéramos el preparado para acá, seguramente encontramos otros núcleos. El patrón de estrías, que lo ven acá, tenemos regiones que son más oscuras, ¿sí? Que son las bandas A, que ya vamos a ver qué significan, y regiones que son más claras, que son las bandas I. ¿Sí?
Bueno, esta es una ampliación de lo que veíamos recién y con otra tinción, en donde están viendo justamente miren las fibras musculares, mucho más grandes, hay 3 fibras musculares, y miren las miofibrillas con el patrón estriado, o sea, estas son todas las miofibrillas, que ya vamos a ver cómo están compuestas. Miren las estrías cómo se componen también de estas zonas oscuras, estas zonas claras, ¿bien? Esto es la organización al microscopio electrónico de transmisión, en donde ese patrón de estrías ya lo vemos con un poquito más de detalle. Vemos que hay una banda oscura, que es la banda A, ¿sí? Que todo esto, en esa banda A vamos a ver que si prestan atención hay una zona un poquito más clara, que la banda H, que está como en el medio de la banda A. Esta zona más clara, que está entre banda A y banda A, es la banda I. Justamente en el centro de la banda I tenemos una línea mucho más electrodensa, más oscura, que son las líneas Z. Bien, y acá ven mitocondrias. Estas son mitocondrias que ven ahí, esos circulares. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que preguntaban al comienzo. La fibra muscular está formada por miofilamentos, ¿sí? Los miofilamentos son filamentos del músculo. Esos filamentos del músculo pueden ser filamentos gruesos o filamentos delgados, ¿sí? Que son arreglos de proteínas que están dentro de las miofibrillas, ¿sí? O sea, como la estructura más chiquitita, los miofilamentos, vamos a ver qué son. Acá lo ven. ¿Eh? Esta es una célula muscular, todo esto es una célula muscular. Si la cortamos transversalmente, vamos a ver que está formada por miofibrillas. Esas miofibrillas están formadas por los miofilamentos. ¿Ven? O sea, yendo de lo más chiquito a lo más grande, miofilamentos se reúnen, forman las miofibrillas se reúnen, rellenan el citoplasma de la fibra muscular y cada fibra muscular rodeada por su endomisio. Esos miofilamentos, les decía, están representados por dos tipos, los miofilamentos gruesos y los miofilamentos delgados. Los miofilamentos gruesos están formados principalmente por la molécula que se llama miocina. Ya la vamos a ver en detalle en otra, que está aquí, miren. La miocina, que es la miocina 2, a diferencia de la miocina 1, que también está en otras células que tienen capacidad contráctil, pero no son musculares, esta es miocina 2. La miocina tiene como esta estructura, ¿sí? De cola y cabeza. Presenta dos alfa hélices, dos cadenas alfa hélice que están enrolladas formando la cola y que en el extremo se separan y cada una de esas alfa hélices forma una cabeza globular. Por eso, por cada molécula de miocina tenemos esa cabeza, esas dos cabezas y esa cola formada por esas dos alfa hélices de miocina. Para que se den una idea, un filamento grueso, ¿sí? Un filamento grueso, que es esto que están viendo acá, está formado por más o menos 200 o 500 moléculas de estas. ¿Ven que tiene un montón de cabecitas? Entonces, esto es un filamento grueso, formado principalmente por la miocina. Vamos a ver que hay otros componentes que se asocian a la miocina. Pero la miocina, a su vez, como le decía, tiene esas dos cabezas y asociado la miocina, cuando nosotros la digerimos con una proteína que es la tripsina y la corremos, encontramos que tiene dos cadenas, o tiene como dos componentes, un componente liviano y un componente pesado. Los componentes livianos están constituidos principalmente por lo que se conocen como miocina, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, que son las reguladoras y las esenciales. Ya lo vamos a ver en otra diapositiva con más detalle. Antes de avanzar en eso, vamos a aprovechar esta diapositiva que tenemos un filamento delgado y vamos a ver que el filamento delgado está constituido principalmente por estas esferitas que ven acá, que son actina, la F-actina, son moléculas de F-actina,
está constituido por troponina, que ven aquí, que es trimérica, o sea, tiene 3 subunidades, ya lo vamos a ver en más detalle más adelante, y también está formada por la tropomiosina, que está en verde, que está como rodeando, acompañando la estructura de la actina, ¿sí? Esos son los filamentos delgados. Veamos aquí algo importante que tiene que ver con el sarcómero. El sarcómero, así como nosotros en el sistema esquelético, vamos a ver que hay una unidad estructural y funcional, vamos a ver también que en el músculo la unidad estructural y funcional es el sarcómero, o sea, es la unidad más chiquita que cumple la función del tejido muscular. Ese sarcómero va entre discos Z, ¿sí? Ya vamos a ver qué son los discos Z, ¿bien? Que son lo que está marcadito acá. ¿Sí? Acá están las bandas que nosotros veíamos recién, las bandas oscuras que son las A y las bandas claritas que son las I. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el medio de la I estaban las líneas oscuras que forman justamente los discos Z? Vamos con un poquito más de detalle. Miren, este es un sarcómero entonces, entre línea Z o disco Z y disco Z. Si esto nosotros lo ampliamos, lo vemos acá, esta es justamente un disco Z y este es otro disco Z. Esto sería el sarcómero. ¿Qué tenemos? Hemos dicho una zona, ¿sí? Que es justamente más oscura, que se conoce como banda A. Se llama banda A, fíjense, ¿qué tiene? Tiene miosina y tiene también los filamentos de actina, o sea, tiene filamentos gruesos y filamentos delgados. ¿Por qué banda A? A viene de anisótropo, ¿sí? La anisotropía tiene que ver con la birrefringencia. Cuando nosotros iluminamos con un microscopio de luz polarizada, esta banda lo que hacen es justamente cambiar el plano de polarización de la luz y eso se ve más oscuro. Y es más oscuro porque es más denso. La luz tiene que atravesar no solamente la miosina, sino también los filamentos delgados de actina que están acá. Entonces, esta es la zona oscura del sarcómero, que sería esto que ven acá, la banda A. Pero si ustedes ven, la actina no llega hasta el centro. O sea que hay un sector en donde solamente tiene la parte de cola de miosina. O sea que ahí es menos denso que aquí. Eso es lo que se ve como zona H dentro de la banda A, que se ve más clarita, ¿ven? Esta sería la zona H. Si nosotros volvemos a esto, que yo les mostraba, esto, ¿ven? Esta es la A, en donde acá hay actina y miosina, y acá solo hay miosina, por eso es más clarito. Esa es la banda H. No se logra ver acá, pero en el medio de la H hay una línea también, ¿sí? Que es la línea M, se llama. Es esta. Ya vamos a ver qué hay ahí en esa línea M. Bueno, si vamos a los costados, ambos costados de la banda A, vamos a tener, hemos dicho, la banda I, que es más clarita, y de isótropo. Al no ser birrefringente, no desvía la luz polarizada, entonces se ve más clarita, ¿sí? Esa banda I, a su vez hemos dicho que en el centro tiene una línea electrodensa, que es el disco Z. Vamos con un poquito más de detalle. Miren, ahí está, para que lo vean mejor. ¿Ven? Acá hay un esquema del sarcómero que está entre dos discos Z y esta es la estructura típica del sarcómero. La banda A, que es esta, la banda H, que es esta, o la zona H, que es esta, y la línea M que está en el centro de la banda A. La banda I, que es más clarita y que forma, fíjense que esta banda I ya es de otro sarcómero, o sea que sería como la mitad de la banda I es de este sarcómero, la otra mitad también, y después la que queda de este lado y la que queda de este lado son de otro sarcómero. En el centro de esa banda I tenemos el disco Z, ¿sí? Fíjense que cada una de estas estructuras significa algo, ¿sí? Son proteínas, que ya lo vamos a ver en detalle, que están teniendo una función particular. Miren, este es el disco Z, este es el disco Z, este es un sarcómero, esta es la banda A, ¿sí? Está bien ampliada acá,
y esto que está para acá sería la banda I, ¿verdad? Si ustedes se fijan, en la banda A tenemos lo que les decía, los filamentos gruesos que están acá de rosado y los filamentos finos. Por eso es más oscuro. Pero también dentro de esa banda, nosotros nos vamos a encontrar con otro tipo de proteínas. Por ejemplo, asociado a los filamentos de actina, a los filamentos delgados, vamos a tener una tropomodulina, que la ven acá como un celeste. Esa tropomodulina es una proteína caperuza, es como un capuchón del filamento de actina que va a ayudar a mantener la integridad de estos filamentos. Acuérdense que esta actina se polimeriza y se despolimeriza. Entonces, la tropomodulina va a estar modulando la longitud de estos filamentos, va a evitar que ese filamento se desarme, ¿sí? Se despolimerice de ese extremo. Otra proteína que vamos a tener, que forma parte de los filamentos delgados, y que la vamos a ver en la banda A, es la nebulina. ¿Ven esta que es como una proteína fibrilar que va recorriendo todo el filamento delgado? Esa nebulina es una proteína que no es elástica, pero que se enrosca alrededor de los filamentos de actina y refuerza la unión que hay entre el filamento de actina y la línea Z. ¿Ven que el filamento de actina se une a la línea Z? Bueno, ahí, uniéndose a la línea Z, la que ayuda también a unir el filamento de actina a la línea Z es la alfa-actinina, esta celestita que ven ahí. Entonces tenemos la nebulina por un lado, que está rodeando al filamento de actina, ¿sí? El filamento delgado, que llega hasta el extremo y refuerza la unión que hay entre el filamento de actina y la línea Z, que está dada por la alfa-actinina. Otra proteína muy importante que está ayudando justamente a esa unión y que ustedes saben es la proteína más grande que tenemos en el cuerpo humano, que es la titina, la ven acá. La titina recorre toda esta estructura, ¿sí? Es una molécula grande y elástica que en realidad lo que va a hacer es fijar los filamentos gruesos, estos filamentos gruesos, a la línea Z. Entonces, así como tenemos la alfa-actinina y la nebulina que están reforzando la unión de los filamentos delgados a la línea Z, los filamentos gruesos van a estar reforzados, ¿sí? La asociación para mantener esta estructura de sarcómero, porque fíjense que hay que mantener esta estructura organizada, esta titina va a ayudar a mantener esta organización de los filamentos gruesos, ¿sí? ¿Qué otras proteínas tenemos? Por ejemplo, algo muy importante que lo vamos a ver en genética, en una enfermedad que se llama distrofia muscular, las distintas distrofias muscular, particularmente la de Duchenne, tiene que ver con esta molécula que es la distrofina, ¿la ven acá? Que está, por un lado, asociando los filamentos delgados de actina a la membrana, al sarcolema, a la membrana de la fibra muscular, a través de proteoglicano, de glicoproteínas, ¿sí? Entonces, en la distrofia muscular, el gen está mutado, no se sintetiza esta proteína, entonces el andamiaje que hay, o sea, lo que debería sostener esta estructura del sarcómero y vinculado a la membrana, no existe. Entonces la fibra muscular no puede contraerse normalmente porque esto es como que pierde sentido. Ustedes imagínense que una fibra muscular se tiene que contraer y relajar, pero lo del citoplasma tiene que estar acompañado por la membrana plasmática. Y a su vez, esa fibra está unida a otras fibras y todo eso ayuda a que el músculo funcione. Cuando se rompe esta unión, la distrofina, se produce también un daño en la célula muscular y no cumple su función. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, también tienen la desmina, que está ayudando también a la asociación de todo el sarcómero, particularmente la línea Z, a unirse a la membrana plasmática. ¿Sí? Ahí ven que tienen una proteína que se llama la anquirina. La anquirina también está en otras células. ¿Sí? Son proteínas que se las asocia a otros tipos celulares también. ¿Qué más? ¿Qué otra proteína estamos viendo acá? Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, en la línea M, ¿se acuerdan la línea M que es
la que está en el centro de la banda H, esta línea M que está acá, ¿sí? Que está justo en la zona H, si se fijan, esa línea M está constituida por proteínas como por ejemplo la miomesina, la oscurina, ¿sí? Em, y también en esa zona de la línea M, cerquita, asociada a la línea M, está la proteína C. Todas esas proteínas lo que ayudan es, si se fijan, están atravesadas por la titina. La titina asociaba el disco Z, los filamentos gruesos y la línea M. Toda esta estructura que ven acá en la línea M y que se asocia a los discos Z son los que va a permitir que el sarcómero mantenga su organización y su forma, ¿sí? Porque si no, imagínense que esto se podría contraer y relajar y en cualquier momento perdería la forma, porque se lo haría en cualquier sentido. Esto tiene una disposición lineal, longitudinal a lo largo de la fibra muscular que se mantiene. Y esta organización es tan regular que se puede ver reflejado después en las estrías que vemos en el microscopio óptico. Vamos a ver que esta organización en el músculo esquelético, si bien los componentes están, la organización no es tan ordenada como aquí, por eso las estrías no se ven de la misma manera. Sí se ven las estrías, pero no se constituyen de la misma forma que en el esqueleto. Profe, Sí, disculpe, ¿ahí en qué parte están los miofilamentos delgados los delgados son estos, los verdes, y los gruesos los rosita, que no? exactamente. Mira, Esto, de esto hay varias estructuras en la fibra muscular, ¿no? No se van a confundir, no quiero que se pierdan. ¿Ven? Esta es una fibra, esta es una célula muscular. Las miofibrillas son estas, que es la estructura que nosotros estamos viendo en particular. Pero todas esas miofibrillas se asocian y ocupan el citoplasma de la célula muscular, que es lo que veíamos también hace ratito aquí. Esta es una célula muscular, esto, que ven acá. Esto. Esta es otra para arriba y esta es otra para abajo. Aquí hay miofibrillas, por eso las estrías ven que no están perfectas, las bandas A están como, así como cruzaditas, porque estas miofibrillas no están alineadas 100%, no es que todas las bandas A de las miofibrillas que forman la célula están prolijamente ordenadas, no, están ordenaditas, pero hay un cierto deslizamiento entre ellas, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Vamos. Bien. Sí, profe. Sí, Vamos profe. con algo que tienen que entender muy bien para entender la contracción muscular. Fíjense, volvemos a una fibra, a una célula muscular. Es esto que estamos viendo acá. Este es un corte transversal. ¿Nosotros qué tenemos? El sarcolema. ¿Se acuerdan que nosotros le decíamos a la membrana plasmática sarcolema, en el caso de la fibra muscular? El sarcolema. Y después, si se fijan, también tenemos lo que es el retículo sarcoplasmático, que es esto que ven acá como tubitos celestes, ¿ven? Que están como anastomosados formando redes, estos tubitos celestes. Si ustedes se fijan, es muy importante que en estas miofibrillas, en cada una de estas miofibrillas que están formando la fibra muscular, haya componentes de la membrana plasmática y componentes del retículo endoplasmático liso, que es en esta asociación. Nosotros tenemos un túbulo T y tenemos las cisternas terminales del retículo endoplasmático. Porque, ¿cómo se forma un túbulo T? ¿Ven los agujeritos que hay acá de la membrana, que son estos? Bueno, en esos agujeritos, ¿por qué se forman esos agujeritos? Porque ahí la membrana se invagina, quiere decir que entra. Imagínense que ustedes, esto es como una, una lámina finita y ustedes introducen el dedo por acá y lo hunden, a la membrana la hunden para acá. Y ese dedo se mete al interior de la célula y termina rodeando a la miofibrilla.
esa estructura hueca, si ustedes sacan el dedo y queda esa estructura tubular hueca, que es de membrana plasmática que se ha invaginado, eso se conoce como túbulo T. Es un tubo. Lo que hace es permitir que los cambios, porque ¿cómo se tiene que contraer la célula? Cada una de estas miofibrillas tiene que contraerse y relajarse, pero lo tienen que hacer todas juntas para que la célula se contraiga y se relaje al mismo tiempo. Pensemos que si esta se contrae, esta se contrae, esta se contrae y las otras no, esta célula va a tener en algún momento algunas contraídas y otras relajadas. Entonces, no va a funcionar como unísono esta célula. Es importante que todas sus miofibrillas se puedan contraer y relajar al mismo tiempo. Entonces, cada miofibrilla se va a extender a lo largo de la fibra muscular. ¿Ven? Lo ven acá. A lo largo. Este es el eje longitudinal. ¿Sí? Y a su vez va a estar rodeada cada miofibrilla por componentes de la membrana y componentes del retículo endoplasmático. ¿Cuáles son esos componentes? Son estos que ven acá. El túbulo T, que es una invaginación de la membrana, y el retículo endoplasmático liso, que es un reservorio de calcio. Es importantísimo acá el calcio para la contracción. Entonces, Profe, pensemos, sí, discúlpeme, me perdí en la miofibrilla, ¿puede volver a explicar? estas son las miofibrillas. Cada uno de estos circulitos que ves acá. Esas miofibrillas están compuestos por estas estructuras. ¿Sí? Por estas estructuras que son los sarcómeros. Es una sucesión de sarcómeros y una asociación de sarcómeros. Bien, esas miofibrillas se reúnen y forman, cubren todo el citoplasma de una célula muscular que está aquí. Cada una de esas miofibrillas, que están formadas por varios sarcómeros, ¿sí? Acá lo ven, ¿sí? Y acá están, ven, los filamentos gruesos y delgados, son muchos filamentos de estos que ven acá. Muchos de estos se asocian y forman las miofibrillas. Y esas miofibrillas, a su vez, están formando estas estructuras, ¿sí? Todos esos filamentos Sí. delgados y gruesos forman las miofibrillas. Y varias miofibrillas están dentro de cada célula muscular. Cada miofibrilla va a estar rodeada, les decía, por un componente del retículo endoplasmático y un componente de la membrana. Si ustedes se fijan acá, estas son miofibrillas. Todas estas, ven que son como tres. Esto es una célula muscular, todo esto es una célula muscular que está en contacto con una célula nerviosa. ¿Qué hace la célula nerviosa? Tiene una sinapsis. Libera, en este caso acetilcolina, y la fibra muscular, si ustedes se fijan, en su membrana tiene como repliegues porque tiene receptores para esa acetilcolina. Esa acetilcolina lo que va a hacer es producir la liberación de iones calcio del retículo endoplasmático. Pero si nosotros pensamos que la fibra muscular aquí está apoyada acá la terminación nerviosa, solamente va a estimular lo que tenga cerca de esa membrana. Entonces, como ese no es el sentido del tejido muscular, el tejido muscular, la fibra muscular se tiene que contraer o relajar por completo. ¿Qué ha hecho la célula muscular? Para poder llevar este mensaje que le ha llegado a la superficie a través de de la unión sináptica, para llevarla a su interior, lo que ha hecho es invaginar su membrana plasmática, es llevar la membrana plasmática a su interior a través de estos túbulos T. Entonces eso hace que todas las miofibrillas que están formando parte de su fibra tengan contacto con esta membrana plasmática y se puedan enterar que hay un estímulo. Entonces, ese estímulo lo que va a hacer es liberar los iones calcio y hacer que toda la miofibrilla se contraiga o se relaje al unísono, ¿sí? A la vez. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, Profe, sí, eh, hola, profe, disculpe, sí. ¿podría repetirme esa parte de la inervación?
Porque Sí, yo he quedado entendiendo hasta que libera, que libera la acetilcolina, la célula nerviosa. sí, a ver, la acetilcolina lo que va a hacer es estimular la membrana plasmática de la célula muscular, ¿sí? Esa señal no puede quedar a nivel superficial, no puede quedar a este nivel, por fuera de la célula. Tiene que entrar al interior de la célula para poder estimular cada una de las miofibrillas, ¿sí? Esta miofibrilla no está en contacto con la membrana plasmática, entonces esta miofibrilla jamás se enteraría qué está pasando afuera. Para que pueda enterarse, lo que la célula muscular ha hecho es trasladar, ¿sí?, la membrana plasmática a través del túbulo T, que es lo que yo le decía que son estos agujeritos, que es como que nosotros metiéramos el dedo y hundiríamos la membrana plasmática al interior de la célula. Entonces, al hacer eso, cuando la membrana plasmática de acá afuera se entera por el estímulo del sistema nervioso que tiene que contraerse esa fibra, esa señal se transfiere a través del túbulo T al interior de la célula muscular y llega hasta la miofibrilla que está más interna en la fibra, hasta acá, por ejemplo. Bien, entonces, ese es el túbulo T que ven acá en color verde. ¿Cómo se va a enterar después que tiene que contraerse o tiene que relajarse esa miofibrilla? Porque esa acetilcolina, esa señal que ha llegado por la membrana plasmática, le dice al retículo endoplasmático que libere calcio. Por eso, en el interior de acá de la célula muscular, ustedes van a ver que tenemos lo que se llama la tríada del tejido muscular, formada por un túbulo T, que es la invaginación de la membrana plasmática, y dos cisternas, una a cada lado de ese túbulo T, cisternas del retículo endoplasmático liso, del retículo sarcoplasmático. ¿Ven? Esto que ven acá son como dos bolsitas. Este es el túbulo T, que es la membrana plasmática que se ha imaginado, y estos son dos bolsitas que acompañan. Como son tres componentes, se conocen como cisterna, como tríada, y esta es la cisterna terminal, porque acá ven que llegan todas las ramificaciones del retículo endoplasmático y llegan hasta acá. Se apoyan en un túbulo T y del otro lado lo mismo. Entonces, eso permite que la señal llega de la superficie de la célula que ha sido estimulada por el sistema nervioso, y esa señal le dice al retículo endoplasmático de estas cisternas que liberen calcio. ¿Por qué tienen que liberar calcio? Porque se tiene que producir la contracción muscular. Y ahora vamos a ver cómo es esa contracción muscular para que se entienda. ¿Bien? ¿Se ha entendido o no? Sí, prof. Ahí Sí, sí, profe. ya le capto bien. Gracias, Bien, ¿no? ya vamos a ver un videito de la contracción muscular, pero para que lo puedan entender mejor, tenemos que recordar los componentes de esa miofibrilla. La miofibrilla hemos dicho que tiene filamentos gruesos, representados principalmente por la miosina 2, y filamentos delgados representados por la actina, la tropomiosina y la troponina. Hemos dicho que la troponina es una proteína trimérica, tiene tres subunidades. Una región de la troponina que se une a calcio. ¿A qué calcio? Al calcio que libera el retículo endoplasmático, que hemos visto. Una región que se une a la tropomiosina. ¿Para qué? Para que la tropomiosina cambie. Cuando la troponina una calcio, produce un cambio conformacional en la tropomiosina. ¿Para qué? Para que se expongan los sitios de la actina que deben unirse a la miosina. La subunidad I de la troponina tiene que ver con la acción sobre la actina, ¿sí? El reconocimiento de la troponina con la actina. Ahora vamos a ver un video y se va a Profe, entender. Sí, ¿cuáles eran las tres subunidades, disculpe, estas tres que están de acá, la troponina? la C, la I y la T, ¿sí? Gracias. Ahora vamos a ver un video que seguramente le va a servir para entender el proceso de la contracción. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional ¿Se escucha, de chicos, la el contracción video? del músculo esquelético, Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas.
Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas, que son las actinas, filamento delgado, que es la actina, y el filamento grueso, que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional. Se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplasma. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca, se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Bien, ¿se ha entendido? Después voy a ver si les puedo subir el video para que lo puedan ver las veces que necesiten, ¿sí? Si ustedes, acá lo importante para que piensen, tiene que ver con el rol que tiene el ATP. ¿Cuándo se necesita el ATP? ¿Para la contracción o para la relajación? Eso para que después investiguen ustedes. Eso tiene que ver con el rigor mortis, el rigor cadavérico, ¿sí? Cuando una persona muere, el cuerpo, el cadáver, hay un momento en que se vuelve muy rígido, ¿sí? Después de un tiempo se empieza a ablandar el tejido. Pero pensemos, para que ustedes investiguen, cuál es la importancia que tiene el ATP en la contracción muscular. Fíjense algo también que tiene que quedarles claro a ustedes. La banda A es una banda que a pesar de la contracción o de la relajación del tejido, nunca cambia su tamaño. ¿Ven? La banda A no cambia de tamaño. ¿Qué cambian de tamaño? Cambia la zona H, que es esta. ¿Por qué? Porque al contraerse la célula, los filamentos de actina de este lado se acercan a los filamentos de actina de este otro, o sea, tienden a la línea media. Entonces, esa zona H prácticamente desaparece, ¿sí? Se reduce. Y si se fijan, ¿qué otra más cambia de tamaño? La banda I.
porque también sucede lo mismo. Al acortarse esto se viene para acá, ¿sí? Esta zona, que es la I, se vuelve casi insignificante. ¿Ven? Entonces, ¿qué cambia en la contracción o la relajación? ¿El tamaño de qué o la longitud de qué regiones? De la banda I y de la zona H. La banda A no cambia con la contracción y la relajación. ¿Bien? Eso es muy importante. Fíjense, estas son uniones neuromusculares. Recién decíamos nosotros que la contracción del músculo tiene que ver con un estímulo del sistema nervioso. Bueno, acá tienen una tinción con plata de lo que es tejido nervioso, en donde al final del nervio se producen ramificaciones y generan, o sea, esto es un axón motor. ¿Se acuerdan de las neuronas motoras que hemos visto en tejido nervioso? Bueno, este es el axón de una neurona motora. Le está diciendo a varias fibras musculares a través de sus botones sinápticos que se contraigan. ¿Sí? Entonces, va a reclutar, si el peso, lo que nosotros queremos mover, es muy pesado, va a reclutar esta fibra, todas estas fibras. Pero si de pronto solo necesitamos levantar un lápiz, a lo mejor el estímulo nervioso produzca la contracción solamente de dos fibras, o sea, de esta y de esta, por ejemplo. ¿Sí? Eso hace la diferencia porque no gastamos la misma energía en levantar una pesa de 15 kilos o levantar una manzana, como les decía al comienzo, que pesa, supónganse, 200 gramos, 300 gramos. Bueno, acá están viendo lo mismo, ¿sí? Una microscopía electrónica de barrido, donde están viendo las fibras musculares, se ven ahí como las estrías, ¿sí? Esta es una terminación axónica, acá hay una sinapsis entre una fibra muscular y una neurona motora, que si nosotros ampliamos sería esto. Esto es lo que estamos viendo acá, y esta zona es lo que estamos viendo acá. Esta es la fibra muscular, esta es la fibra muscular. ¿Ven? Bueno, vamos por el músculo estriado cardíaco. Hemos dicho que las fibras lo que tienen son uninucleadas, son muy ramificadas, son largas y ramificadas, y justamente en esas ramificaciones, ¿cómo vamos a distinguir nosotros un tejido, un corte de estriado cardíaco, de estriado esquelético? Es que el cardíaco presenta, además de las estrías, presenta estas bifurcaciones de las células y presentan sobre todo una estructura que se conocen como discos intercalares, que son estas. Son estos que están acá. ¿Eh? Entre célula y célula presentan estas uniones que se conocen como discos intercalares. Es esto que ven acá. Esos discos intercalares, si ustedes se fijan, a ver si hay otra, en esta diapositiva lo vamos a ver mejor. Miren, esto es un disco intercalar. ¿Ven que tiene como un escalón? Esta es una fibra muscular y esta es otra fibra muscular. Esos discos intercalares, acá lo ven mejor. Esta es una fibra muscular y esta es otra fibra muscular. O sea, una célula muscular cardíaca y otra célula muscular cardíaca. Hacen como un escalón esos discos intercalares donde se unen las dos células musculares. En este lado, que sería como la parte vertical del escalón, están presentes uniones sobre todo del tipo de desmosomas. ¿Se acuerdan de los desmosomas? Los desmosomas permitían, a través de sus filamentos intermedios, una unión muy firme entre las células. Justamente acá lo que queremos es que estas células, cuando el corazón se contraiga y se relaje, no se separen las células. Si esta célula muscular se separa de esta unión no tendría sentido y el tejido muscular no funcionaría. Entonces, aquí estas uniones, sobre todo el desmosoma, bueno, también hay fascias adherentes o fascias de adherencia, se llaman las uniones adherentes, mantienen a las células musculares esqueléticas unidas. Pero en ese disco intercalar Z que tiene forma de escalón, en esta parte que es como el lugar del escalón donde nosotros pisamos en una escalera, tienen uniones comunicantes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que estas células, a pesar de que están unidas, estrechamente unidas, también funcionen como un sinsitio. Nosotros tenemos que lograr que en la pared del ventrículo, cuando llegue la señal, vamos a ver el sistema conductor, cuando vemos sistema circulatorio, vamos a ver que están las fibras
de las de His y las fibras de Purkinje, que son justamente el sistema conductor del corazón. Esas fibras llevan el impulso y le dicen al ventrículo, por ejemplo, que se contraiga, y después le dice a la aurícula que se contraiga. O primero le dice a la aurícula, se contrae la aurícula, pasa la sangre al ventrículo, el ventrículo estaba relajado, cuando recibe la sangre, se contrae y la bombea la sangre. Para que toda la aurícula se contraiga y se relaje al unísono, o todo el ventrículo se contraiga y se relaje al unísono, sus células musculares tienen que estar comunicadas. Y eso lo logramos con las uniones comunicantes. Esas uniones comunicantes van a permitir la transferencia de moléculas que le puedan avisar a todas las células. Che, ha llegado una señal, tiene que contraerse, ¿sí? Y se contraen juntas. Se va esa señal, al rato vuelve la señal, se vuelven a contraer, y así. Entonces, esa es una particularidad del tejido estriado cardíaco. ¿Ven? Acá lo están viendo, por ejemplo. Ven que acá tienen estrías, por eso se ve que es un tejido estriado, pero aparecen estas líneas como verticales que son los discos intercalares Z. Eso no lo van a ver en el esquelético, en el estriado esquelético. Además, si ustedes se fijan, también las células no son tan ordenaditas y tan prolijitas como veíamos volviendo para atrás. Miren de lindo que se ve la estructura del tejido del músculo esquelético. Acá teníamos un esquema. ¿Ven? Ven que son todas bien lineales, bien prolijitas. En cambio acá, como son ramificadas, ¿sí? Los núcleos acá siempre son periféricos, acá los núcleos son centrales, están en distintas posiciones. Estos son los discos intercalares Z, estas líneas más oscuras, ¿ven? Esas no son las estrías, esos son los discos intercalares. Las estrías son bien chiquititas. Aquí se ven las estrías chiquititas y acá no hay discos intercalares. ¿Ven cómo se diferencian los dos? Profe, Sí, en la imagen anterior, lo blanco que aparece ahí entre los núcleos, ¿qué es? a ver, ¿en cuál? En esta ¿en dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? No, hace rato que nos Ah, había en mostrado, la pero primera. A ver, sí. vamos a volver. ¿Esto que ves Sí, por acá? último. No, Sí, eso es un efecto de la fotografía, de la luz en el microscopio. Fíjate y que al lado también. está como más iluminado. Y acá están como separaditas, sí, pero no es como, bueno, una característica del preparado, ha salido así, ¿sí? Ah, No hay bien. nada, ninguna estructura particular. No es que haya algo ahí particular. Entonces, ya pueden distinguir el esquelético del cardíaco, porque si bien los dos son estriados, tienen esa forma particular en la disposición de las fibras y de los núcleos y la presencia de los discos intercalares. ¿Ven? Acá, por ejemplo, están viendo también en esta microfotografía, miren las mitocondrias de linda que se ven. Y están viendo justamente lo que son, este es el disco intercalar. Estos son desmosomas que se ven ahí bien marcaditos y estas son también fascias. Esta es la parte del disco intercalar donde están las uniones que se dan entre las células que las mantienen bien unidas, ¿sí? Es justo, esta es una célula muscular y esta es otra célula muscular que están ahí uniéndose. Este sería el disco intercalar y es el componente sería el transversal, ¿sí? Lo que sería el vertical en el escalón, donde están las uniones de ese tipo. Miren qué linda que se ven, ve que son fáciles de distinguir. Sí, estos blancos como que están separaditas las fibras, es un efecto de la preparación. Miren qué lindo que se ven los discos intercalares. Esas líneas oscuras son los discos intercalares. ¿Sí? Miren cómo se ven las ramificaciones de las células. Es como que donde había células, esas células se han separado un poquito por efecto de la preparación y se individualizan. ¿Ven? Esta es una célula que está ramificada acá, está ramificada acá. Estos son discos intercalares. Ahora vean la particularidad. En el músculo cardíaco no presentan tríadas, presentan díadas, pero también tienen ese túbulo T
que hemos visto antes, y el retículo endoplasmático forma cisternas, pero si ustedes se fijan, esas cisternas no son regulares. Acá hay una cisterna, pero de este lado no. Acá hay una cisterna, pero de este lado no. Por eso son díadas. Díadas entre el túbulo T, que acuérdense es una invaginación de la membrana plasmática, y las cisternas terminales del retículo endoplasmático liso, que tiene calcio. ¿Por qué? Porque también funciona la contracción al igual que el esquelético por iones calcio. ¿Sí? Estos, miren, las mitocondrias. ¿Por qué son importantes las mitocondrias? Porque si nosotros decimos que para la contracción necesitamos ATP, el ATP se produce en las mitocondrias. ¿Ven? Que en el músculo esquelético también están las mitocondrias y de hecho hemos visto en algún animal. ¿Ven? Esta sería la tríada del esquelético que tiene el túbulo T y las dos cisternas a los dos costados. En cambio aquí no se ve la tríada, se ven díadas. Vamos a pasar ahora al músculo liso, que es una variante del tejido muscular, una clasificación del tejido muscular que es muy diferente a lo que nosotros hemos visto. ¿Sí? Fíjense, aquí estamos viendo tejido liso longitudinal, o sea, donde las fibras están, las células musculares están dispuestas en este eje, y aquí estamos viendo un corte transversal del músculo. ¿Sí? Entonces, estos son fibras que están en este eje y estas las hemos cortado por acá, así. ¿Qué características tienen? Si ustedes se fijan, tienen filamentos gruesos y tienen filamentos delgados también, pero no están organizados en sarcómero como en el estriado, ¿sí? Pero por supuesto, como una célula que se contrae, necesita de estas proteínas contráctiles. Lo que no tienen dentro, como otra diferencia importante, es que no tienen estos sarcómeros y no tienen troponina. Eso acuérdense bien. Tampoco tiene troponina el músculo liso, a diferencia del esquelético y del cardíaco. Miren, acá tenemos también con hematoxina eosina un músculo, que esto es común en la pared del tubo digestivo, donde vamos a ver que tenemos una circular interna y una longitudinal externa. Acá estamos viendo una pared de fibras musculares de manera longitudinal. ¿Ven? Donde están los núcleos. También hay algunos fibroblastos ahí dando vueltas. ¿Ven? Estos son los núcleos de las células. Son varias celulitas que están dispuestas así. Y acá es como si cortáramos esto por acá, por la mitad, y lo miráramos desde arriba. Esto es con las disposiciones transversales de la fibra. Acá están de manera longitudinal y esto está de manera transversal. Eso pasa, como les decía, cuando veamos sistema digestivo en la pared, por ejemplo, del intestino delgado, donde tenemos dos capas de músculo liso, una circular que es interna y la longitudinal que es externa. Esta sería la externa y esta sería la interna. Profe, Sí, aparte de lo que le han nombrado que no tiene, lo que tiene, si son los miofilamentos, la parte gruesa y delgado, eso sí tiene, ¿no? sí, sí, tienen. Tienen, lo que pasa que están dispuestos, vamos a ver, las miocinas las tienen dispuestas de otra manera. Pero tiene actina y tiene miocina. También miocina 2, o sea, la misma estructura de tallo con cabeza, pero la disposición la están viendo justo acá, justo lo que vos preguntabas, lo estás viendo acá. Si ustedes recuerdan el músculo esquelético, tienen, como si no recuerdan, les muestro de vuelta. Presten atención a la diferencia, miren cómo está la miocina. La miocina tiene las cabezas en los extremos, ¿ven? Este extremo y este otro extremo. Y en el centro tiene como solamente un cilindro de colas de miocina. ¿Pero por qué tienen los extremos? Porque esto funciona así. Este extremo tracciona esto para acá y este extremo tracciona esto para acá. En el liso, miren cómo es la disposición de la miocina. En el liso es totalmente distinto. Miren cómo están. ¿Ven? No es que tengan un extremo con cabeza y otro extremo con cabeza, no. Las cabezas están en un sentido y estas cabezas están en otro. Entonces, estas tiran para acá, estas tiran para allá y hacen, ¿ven? Acá. Ahora vamos a hacer zoom. Miren. ¿Ven? Tiene filamento de actina. Tiene filamento de actina y tiene tropomiosina, no tiene troponina. Y después tiene los filamentos de miocina
también, o sea, los filamentos gruesos también tiene, pero dispuestos de maneras diferentes. Miren, la tropomiosina va igual que en el caso anterior, con la actina. ¿Qué tienen particular además las células musculares lisas? Tienen, si ustedes ven acá, tienen como, se llaman los cuerpos densos. Los cuerpos densos que tienen principalmente alfa-actinina, que también estaban, ¿se acuerdan? En los discos intercalares Z, la alfa-actinina ayudando al ensamble de la actina hacia los discos intercalares. Bueno, el alfa-actinina también, pero no tiene discos intercalares, no del cardíaco, ¿no? La línea Z en realidad. La línea Z del sarcómero también tiene acá la alfa-actinina, pero no tiene línea Z. Tiene estos cuerpos densos que están distribuidos por la membrana de la célula y por el citoplasma de la célula. Entonces, veamos acá con más detalle, lo van a entender. Miren, esta es una célula. Tiene cuerpos densos en la superficie y en el interior. En esos cuerpos densos es donde se han unido justamente, ¿sí?, el complejo este que veíamos recién. Están las actinas y las actinas de este lado. Entonces, cuando esto se contrae, esto acerca este cuerpo denso a este cuerpo denso y eso hace que la célula se achique. Otra particularidad que tiene la fibra muscular lisa es que no se contrae de manera longitudinal, se contrae justamente de manera helicoidal. ¿Ven que esta es la fibra y esta es la fibra contraída? Se hace como, se hace de forma espiralada, no es una contracción lineal, porque los cuerpos densos y las actinas y las miosinas no están todas alineadas, no están todos alineados, están en distintos puntos. Entonces todos tiran de distintos puntos y terminan como achicando la célula. Pero no es tanto que la achican en el largo, sino que la achican en el largo y en el ancho. La fibra muscular lo que cambia principalmente es en la estriada, lo que cambia es la longitud. Y eso hace que se alargue o se acorte. Acá cambia todo el tamaño y la forma de la fibra muscular del liso. ¿Sí? ¿Ven? Ahí tienen. Gracias. Y otra cosa que tienen las células del músculo liso, tienen como unas pequeñas caviolas en su superficie. Esas caviolas de la superficie se cree, se sostiene que en realidad son como vesículas de endocitosis que son las encargadas de captar los iones calcio. ¿Bien? Entonces, ahí tienen, son como reservorios del ion calcio. La contracción, como se acuerdan que yo le dije que no tiene troponina, la troponina, ¿se acuerdan que era la proteína esta trimérica que tenía justamente un dominio de unión a calcio, un dominio de unión a actina y un dominio de unión a tropomiosina, sí, tropomiosina? Al no tener la troponina, acá interviene otra proteína que es la calmodulina. La calmodulina es la que se va a unir justamente a la miosina y se va a unir a calcio por un lado y se va a unir a la miosina por otro. Es la que reemplazaría de alguna manera la troponina, ¿sí? Se no tiene troponina, pero tiene la calmodulina. La calmodulina en el estriado no está. Ya vamos a ver un video también donde se ve la contracción y se va a entender mejor cómo funciona esta maquinaria, ¿sí? El calcio se va a liberar por el estímulo, ¿sí? El calcio que se libera se une a la calmodulina que está dentro del citoplasma. La calmodulina se une a una quinasa de la cadena liviana, ¿sí? La cadena, acuérdense que la miosina tiene estas cadenas pesadas y tiene estas cadenas livianas, que son las reguladoras y las esenciales. Esas cadenas livianas de la miosina van a fosforilar a a las otras cadenas livianas de las miosinas, y una vez fosforilada hace el cambio conformacional de esa miosina. Y ese cambio conformacional de la miosina es lo que lleva justamente, medio parecido a lo que pasa en el esquelético, a la interacción entre la miosina y la actina y produce la contracción de la fibra. Vamos a ver un video, creo que con eso le va a quedar más claro
el, el tema de la contracción del músculo liso. Muy bien, pues en la clase de hoy vamos a hablar sobre la contracción del músculo liso. En esta primera parte hablaremos sobre la introducción, los tipos de músculo liso y la morfología, ¿sí? La estructura de este músculo latino. Entonces, pues las células musculares lisas son un componente fundamental de órganos huecos como los del tubo digestivo, de las vías aéreas, de los vasos sanguíneos y del aparato urogenital. La contracción del músculo liso, pues, sirve para poder modificar las dimensiones de un órgano, que puede condicionar que se propulse su contenido, como sucede en el peristaltismo intestinal o con los cólicos menstruales o los dolores preparto. O también, pues, que se aumente la resistencia al flujo, como sucede con la vasoconstricción. Al igual que el músculo esquelético, el principio básico de la contracción del músculo liso está en la interacción entre los filamentos de actina y de miosina gracias a un incremento del calcio citosol. A pesar de todo esto, pues el músculo liso posee varias diferencias que mencionaremos a lo largo del vídeo. El músculo liso pues puede contraerse como respuesta, esto es importante, puede contraerse como respuesta ante señales eléctricas y señales químicas y hormonales y tiene la capacidad de permanecer contraído durante tiempos prolongados, contrario a lo que sucede con el músculo esquelético que únicamente podía mantenerse contraído por un par de segundos a horas dependiendo del tipo de energía que estaba empleando, si es que recordamos la parte de dónde saca la energía el músculo estriado. Pues bien, en la clase de hoy hablaremos sobre la contracción del músculo liso, su regulación y sus diferencias con el músculo esquelético. Sin más que decir, entonces, empecemos con la clase. Hablemos primero sobre los tipos de músculo liso. Existen una clasificación amplia, pero de acuerdo a sus características, a las características de su inervación y la manera en la que se contraen, el músculo liso se clasifica en dos grandes grupos. Tenemos al músculo liso unitario y tenemos al músculo liso multiunitario. Comencemos hablando primero del músculo liso unitario. El músculo liso unitario, también conocido como músculo sincitial, es en efecto pues un grupo de células que trabaja como un sincitio, ¿sí? Como una masa de cientos de miles de células que se contraen como una única unidad. Todo esto gracias a las uniones en hendidura que podemos observar en la imagen de acá, ¿sí? Estas uniones en hendidura que ponen en comunicación una célula con otra y de esta manera cuando una célula recibe un estímulo proveniente de una única neurona, ese estímulo, ese potencial de acción se propaga al resto de células adyacentes. Y es que en estas uniones en hendidura, estas comunicaciones, hay un intercambio de iones como son las del sodio, el potasio y el yodo, que difunden de una célula a otra y de esta manera obteniendo esta contracción coordinada, esta contracción en grupo. Ahora, ¿dónde podemos encontrar a este músculo liso? Lo podemos encontrar en las paredes de las vísceras huecas, como el sistema gastrointestinal, el sistema geniturinario, el útero y los vasos sanguíneos. Luego tenemos la otra clasificación, la clasificación del músculo liso multiunitario. Este músculo liso multiunitario, cada célula lisa actúa independientemente de las demás y con frecuencia pues está inervada por una única neurona, es decir, que cada célula tiene su propia terminal nerviosa. Y como no existen uniones en hendidura, la estimulación de una célula no va a desencadenar la despolarización del resto de células. De este modo, pues podemos decir que el término multiunitario se refiere a un músculo liso que se comporta como múltiples células independientes. Estas células aquí son características de movimientos finos que necesitan bastante precisión y es que las podemos encontrar a nivel del ojo, como es el músculo constrictor de la pupila, el dilatador de la pupila, tenemos al músculo ciliar que se encuentra mismo en el cuerpo ciliar del globo ocular, entre otros ejemplos que podríamos citar. Y el músculo piloerector de la piel. Sí, existen otra clasificación, por ahí leí músculo liso fásico y tónico, pero eso lo pueden ir a leer porque no es tan importante en este vídeo. A pesar de lo que he descrito en este momento, sí, en realidad esta clasificación representa a los extremos de un espectro. Esto quiere decir de que un músculo liso de determinado órgano no es única y estrictamente unitario o multiunitario, sino que más bien es una combinación de estos dos elementos. Y bueno, resumiendo esta diapositiva, tengo este cuadro de acá.
El músculo liso unitario actúa como sinsitio, mientras que el multiunitario se contrae de manera independiente cada una de sus células. El unitario tiene una única terminación nerviosa que inerva a un grupo de células, mientras que el multiunitario tiene varias terminaciones nerviosas que inerva de manera independiente a cada célula lisa. El unitario tiene uniones en hendidura, el multiunitario no posee. Por ende, cuando una célula se estimula en el unitario, el potencial de acción se propaga y acá no se propaga. El unitario, por lo general, tiene estímulo hormonal, por lo general, y el multiunitario, por lo general, estímulo nervioso. El unitario es un movimiento coordinado, mientras que el multiunitario es un movimiento independiente y fino. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Hablemos sobre el aparato contráctil del músculo liso, es decir, la morfología, la ultraestructura. Al igual que en el músculo esquelético, el músculo liso va a estar compuesto por filamentos finos, que son los filamentos de actina, y tenemos también a los filamentos gruesos, que corresponden a los filamentos de miosina. Pero más de esto, agregamos dos estructuras nuevas. Los filamentos intermedios, acá los tenemos, ¿sí? Los filamentos intermedios y los cuerpos o áreas densas. ¿Sí? Una característica especial, contrario a lo que sucede en el músculo esquelético, recordemos que en el músculo esquelético estos filamentos se organizan en bandas, ¿sí? En estas bandas de orientación transversal que forman el sarcómero. Y es esta orientación transversal la que le da la caracterización de músculo estriado a la musculatura esquelética. Sin embargo, en el músculo liso, estos filamentos finos, gruesos, intermedios y cuerpos densos están dispuestos en manera oblicua. Esa es la característica del músculo liso, ¿sí? Están dispuestos de manera oblicua. Y bueno, pues a continuación vamos a hablar de cada uno de estos elementos. Comencemos hablando entonces de los filamentos finos, intermedios y los cuerpos densos. El filamento fino va a estar compuesto pues por actina y por miosina, pero carece, muy importante, carece de troponina y de nebulina. Además de esto, podemos sumar dos proteínas asociadas, como lo son el caldesmón y la calponina. Acá podemos ver en esta imagen de acá al caldesmón. Vamos a describir cada una de ellas. Comencemos hablando de la actina. Esto es sencillo porque ya tenemos una imagen en nuestra cabeza de lo que era el filamento de actina en el músculo esquelético. Así que tanto la actina como la tropomiosina mantienen su estructura ya descrita en el músculo esquelético, obviamente pues con su isoforma correspondiente del músculo liso. En cambio, acá tenemos ahora al caldesmón y a la calponina, que son dos proteínas que cumplen funciones semejantes a la troponina en el músculo estriado. Es decir, que van a ser proteínas fijadoras de calcio y además de esto van a bloquear el sitio activo de la actina. ¿Sí? Bloquean el sitio activo de la actina. Eso es muy importante para más adelante en el próximo video ver cómo se contrae el músculo liso. Vamos ahora con los cuerpos densos, en la imagen de acá. El cuerpo denso sirve como anclaje para los filamentos finos. Acá en el músculo liso nosotros no vamos a encontrar la organización del sarcómero, por ende no existe la línea o disco Z. El análogo de línea o disco Z corresponde acá pues a los cuerpos densos que van a estar formados por una proteína globular conocida como alfa-actina. Y por último pues tenemos a los filamentos intermedios. ¿Sí? Los filamentos intermedios unen los cuerpos densos entre unos y otros, ¿sí? Y van a ser un componente importante del citoesqueleto de la célula muscular lisa. Estos filamentos intermedios van a estar formados por dos proteínas, la desmina y la vimentina. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva, hablemos sobre el filamento grueso. El filamento grueso, que vendría a ser en sí la proteína, la miosina 2, ¿sí? Es bastante parecida a la del músculo esquelético, es decir, que va a estar formada por 6 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas, 4 cadenas ligeras. De igual manera vamos a tener la cola, la cabeza y en la región intermedia que es el brazo de palanca o región en bisagra. Hasta aquí todo normal. Recordemos ahora, visto desde lejos en el músculo esquelético, pues el músculo esquelético, este filamento grueso, poseía una zona desnuda o área desnuda, que es una zona, un espacio en el que no existían estos puentes cruzados y que corresponde pues a la banda H. Sin embargo, bueno, esta disposición, ¿sí? De que solo existe en puentes cruzados a los extremos, es una disposición bipolar. En cambio acá, en el músculo liso, el músculo liso carece de zona desnuda, ya que el filamento grueso adquiere una disposición lateropolar. Esta organización de aquí es muy importante, ya que maximiza la interacción entre los filamentos gruesos y finos, lo que permite que el filamento de actina sea desplazado por completo en dos direcciones distintas, contrario a lo que sucede en el músculo esquelético, que el filamento de actina era desplazado hacia la línea M,
hacia toda la mitad del filamento grueso. En cambio acá es desplazado al máximo en dos direcciones contrarias. ¿Sí? Acá podemos observar, y es esta misma disposición la que permite que el músculo liso se pueda contraer en todas las direcciones, en todos los ejes, en el eje de las X, Y y Z. Un detalle importante es que la cabeza de la miosina, en el caso del músculo liso, contrario a lo que sucede en el músculo esquelético, la cabeza de la miosina del músculo liso, primero, cuando está en reposo, posee una bajísima actividad ATPasa. Y aparte de eso, el sitio de unión para la actina prácticamente no existe cuando se encuentra en reposo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. En la próxima clase. Bueno, a ver, creo que queda una diapositiva más, que es una tablita en realidad, no sé si... A ver si... Es una tablita, no sé si la están viendo ahí, donde se hace una comparación de los tres tipos de tejido muscular a modo de resumen, ¿sí? Para orientarles a ustedes el estudio, pero sería importante que cada uno haga el suyo. Bueno, hemos llegado al final de la... No se ve la tablita. ¿No se ve la tabla? A ver, No. No, profe, tiene el posiblemente video. sí en el video. Bien, vamos a ver, espera. Profe, disculpe, yo en un momento, Ahí, profe, sí, te escucho. a mí en un momento se me salió, pero inmediatamente volví a entrar por las dudas y le parece que, pero pasó menos de un minuto, o sea, Está como bien, salí, no volví a hay entrar. problema. Eso queda Profe, registrado en la plataforma, no hay problema. En Google. Profe, a mí también me ha pasado lo mismo. Apenas Sí, salido y a los 2 segundos, a los pocos segundos y ahí vuelto a ingresar. no hay problema. Disculpe. Todo lo que ustedes No se ve hacen, la tabla, el profe. ingreso o el egreso, está registrado. 2 segunditos, esperen que voy a tratar de volver a hacer la presentación porque no sé. Esa sería la tabla, no sé si la están viendo ahí. Ahora sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero Sí, eso, profe, la sí. idea es que ustedes armen su resumen. Yo les presento esto como modo de ejemplo, pero la idea es que ustedes hagan el suyo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Quieren? Sí, profe, tengo una pregunta. Sí, La semana que viene, según lo que tengo entendido, solamente habría clases de martes a jueves por los sí. feriados y soy de la comisión del viernes. Quería saber cómo iba a ser la teórica del lunes, del viernes y cómo sería el trabajo práctico también. Ya lo vamos a ver, pero en ese caso en el cronograma tiene que estar. A ver si eso está todo, salvo que nos hayamos confundido y no haya quedado reflejado en el cronograma. Ya lo En sé. el cronograma solamente sale el feriado del 16. Claro, no está el Creo del que la viernes. semana, claro, la semana pasada, Bien, bueno, ya han puesto lo del fin de semana, claro que la semana laboral iba a ser corta. claro. No sé si No, vamos, lo que se hace en esos casos es pasar ese práctico al siguiente, se junta con el que sigue. Así bueno, que sí, no estaba previsto, no sé, no, debe ser que no estaba registrado ese feriado porque yo acá lo estoy viendo sin problema. Bueno, ya vamos a ver cómo, pero lo que se suele hacer es eso, es pasarlo, juntar dos prácticos para que no se desfasen las comisiones, porque si no, ya nos empezamos como a desfasar y genera problemas. claro, y las teóricas serían La- teóricas, Las las que están subidas. teóricas, no, las teóricas lo más probable es que le ponga a disposición el video, sí, porque no va a haber teórica ese día. Así que tendré que poner algún video que tenga de la época de pandemia, que si bien ha habido algunos cambios, pero no son tan importantes como para que ustedes se preocupen. Les sirve igual la teórica esa. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, muy Profe, bien. Sí, ¿podría por favor subir el Power a la plataforma? sí, lo subo. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, que anden bien, chicos. Que ande Luego. bien usted Gracias. también Profe. esta semana, profe. Gracias. Profe,
Gracias, igualmente. Sí, No, profe, Tengo gracias. Chao, profe, una gracias. consulta sí. Chao, con profe, respecto al trabajo gracias. práctico, con respecto al trabajo práctico del sábado. Sí. Yo sí salía como aprobada o sea, hice todo, puse mi nombre, todo lo demás, pero el problema ha sido que me habían avisado a mí que yo estaba en la lista como que aparecía ausente y he entrado en plataforma y sí salía como ausente, a pesar de que yo... Respecto al cambio de comisiones, quería consultarle Sí, porque yo me había cambiado de comisión, no sabía que tenía que avisarle. Lo he hecho después del primer trabajo práctico nomás. sí. Había tenido una sola clase con mi TP anterior y bueno, le quería preguntar ahora qué hago. ¿Vos has hablado La con pro- Teresita? Sí, sí, yo he sido. Bueno, ella creo que te ha autorizado a pasarte a una de sus comisiones porque es la que tiene más lugar. Claro, a la Y, que yo me había cambiado, ella me ha dicho que no tenía más lugar, que me claro, pasaba a la anterior, a la de las bueno, 8. cámbiate entonces esa Y comisión. perfecto, profe. Gracias. Bien. Bueno, nos vemos chicos, que anden bien.